Oyentes, un día más, este es el tercer programa que realizamos con motivo del año jubilar sacerdotal, en el que queremos tener también un coloquio entre tres, yo creo que somos ya, nos consideramos de casa, don Jesús Sanz, obispo de Huesca y Jaca. Muy bien, don José. Aquí estamos contigo también, muchas gracias. Don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona. Un saludo Bueno, y para todos. Eso, y un servidor, José Ignacio Munilla, que ya soy conocido en esta casa. Obispo de Palencia. Eso dicen, sí. Bueno, pues estamos muy gozosos porque yo creo que la tertulia entre nosotros, el hecho de que sea compartida, pues todavía para nosotros es un gozo muy grande. Radio María es una ocasión para que los obispos hablemos entre nosotros, podríamos decir. Sin duda. Y además de cosas buenas. De cosas buenas. María reunió a aquellos apóstoles en la espera de la promesa de Pentecostés y ahora nos reúne aquí en su radio, este grupo de tres obispos. Pues muy bien. Bueno, pues el motivo que hemos elegido, y este es el tercer programa, es el de comentar en el año jubilar sacerdotal el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros. Un documento muy importante, publicado en el año 1994. Habíamos dedicado ya el programa anterior al segundo capítulo, que era la espiritualidad sacerdotal, pero como era muy amplio lo habíamos dejado a medio camino. Y hoy queremos concluirlo. Nos falta algo importante, hablar del celibato sacerdotal, de la obediencia, del espíritu sacerdotal de pobreza. Bueno, vamos a adentrarnos en ello, sin más. Le pediría a don Demetrio que aquí el Directorio habla de la firme voluntad de la Iglesia de mantener el celibato, y además lo dice por delante para que no pensemos que algunos piensan es que esto del celibato, como es una ley de la Iglesia, pues se podría dispensar, y algunos incluso lo reivindican, y entonces la Iglesia, para disipar dudas, dice no, la Iglesia tiene una firme voluntad de seguir pidiendo el celibato. Sí, primero decir que en la exhortación apostólica postsinodal Pastores Dabo Vobis se afronta como diríamos novedad en el magisterio de la Iglesia, los consejos evangélicos como unidos al sacramento del orden, lo que llama radicalismo evangélico, vivir como vivió Jesús. Jesús vivió en actitud de obediencia al Padre, en actitud virginal, célibe. Jesús no se casó, sino que vivió la castidad perfecta en la entrega total a los hombres, y Jesús vivió pobre. Estas tres actitudes, que son como tres puntos de apoyo de la existencia y de la espiritualidad del sacerdote, pues vamos a comentarlas tal como don José Ignacio nos ha dicho, ¿no? Empezamos por el celibato. Decir que la razón profunda y más importante del celibato es que Jesús vivió así. Creo que esto es importante porque cuando nos ponemos a hablar o discutir o si es una ley que se puede quitar, que se puede poner, que se puede hacer, claro que sí. Evidentemente, al comienzo de la vida de la Iglesia, incluso los propios apóstoles vivían casados en familia, lo dejaron todo para seguir a Jesús. Y después los ministros que los propios apóstoles fueron poniendo al frente de las distintas comunidades, pues probablemente eran casados porque no acababan de nacer en aquel momento. Es decir, el ministerio sacerdotal se ha confiado a personas casadas a lo largo de la historia, sobre todo al comienzo, pero llega un momento en que se ve, y esto muy pronto, en que el ministerio sacerdotal es mejor confiarlo a los que viven el celibato, a los que han recibido el don del celibato. Y es así por ley universal en toda la Iglesia. La Iglesia confiere o transmite el sacramento del orden en su plenitud a los obispos, y los obispos de la Iglesia universal en Oriente y en Occidente tienen que haber recibido previamente el don, el carisma del celibato. Por tanto, el carisma del celibato va de alguna manera unido al sacramento del orden, por una omnímoda conveniencia, dice la encíclica Sacerdotalis Celibatus. Entonces, es importante saber, y los fieles cristianos lo tienen que saber, y los sacerdotes también, que la Iglesia tiene esta firme y decidida voluntad de mantener la unión entre el celibato y el sacramento del orden, el sacerdocio ministerial. Y esta decisión de la Iglesia no es otra cosa que apelar a su propia historia, a su propia experiencia, en la que miles y miles de sacerdotes han vivido en fidelidad y en amor esta entrega al Señor, y de esta manera han hecho presente a Jesucristo, buen pastor, que para eso son ordenados sacerdotes, de una manera excelente. Disociar, por tanto, el celibato del sacramento del orden
o del sacerdocio ministerial no deja de ser, pues, diríamos, una elucubración mental o una proyección de deseos que no califico, ¿no? Pero la Iglesia, apelando a su propia experiencia y a su propia vida, quiere que sus sacerdotes vivan como vivió Él, Jesucristo. Esta es la principal razón del celibato, asemejarse a Jesucristo. Bueno, la verdad es que hay un tema, don Jesús, y es que en el decurso de la historia, en estos 2000 años, la disciplina de la Iglesia ha ido avanzando hacia una progresiva, como decía don Demetrio, cada vez siendo más semejantes al modelo de Jesucristo. O sea, el paso de los años, a la medida que nos ha ido distanciando los siglos, no nos hemos ido alejando más y más, sino todo lo contrario, nos hemos ido acercando más y más al modelo de Jesucristo. Pero bueno, también hay razones teológicas, según dice este directorio, razones teológicas por las cuales conviene el celibato. Le pediríamos a don Jesús que nos las explique brevemente. Bueno, es una progresiva asimilación con la imagen frontal del buen pastor que vivió humanamente célibe por el reino de los cielos y entregado totalmente al Padre y a la Iglesia que ante él nace y de sus manos nace, de su costado abierto nace, a la que amó esponsalmente. Pero no solamente el celibato nos une a Cristo, imitando y siguiendo el propio modelo humano de hace 2000 años, sino que anticipa lo que será para todos el cielo. O sea, hay como una mirada hacia atrás, mirando al Señor presente en la historia. Donde no habrá marido ni mujer en el cielo. Y entonces anticipa, escatológicamente, decimos en teología, lo que será para todos absolutamente en esa eternidad, en el cielo que Jesús nos está preparando. De manera que la razón es que no todo el mundo puede entender esto, y quien lo entiende es porque Dios se lo hace entender. Porque hay personas que deciden no casarse. Hay un texto del Evangelio de San Mateo que lo cita precisamente aquí al comienzo del número, donde que hay eunucos que han nacido ya así en el vientre de su madre, hay eunucos que se hacen por 1000 razones, y hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda, decía Jesús, ¿no? Bueno, pues quien puede entender, quien Dios le permite entender en la llamada, porque no hay vocación sin misión. Dios nos llama para llevar adelante un estilo de vida. Y esto no ni demoniza, ni maldice, ni excluye otros caminos cristianos en donde el celibato no cuenta, como por ejemplo el mundo del matrimonio y de la familia, que tiene también su sentido, que tiene también su significación, y es una parábola también de la presencia del Señor en el caminar de los hombres y de la historia. Pero hay una llamada especial de algunos a los que Dios escoge, que no es pretensión ni decisión mía, sino obediencia a la llamada que Dios me hace, que me permite imitar al Señor célibe y anticipar la suerte de todos en ese más allá escatológico, en el cielo que esperamos. La disciplina de la Iglesia manifiesta, por tanto, esta voluntad de imitar al Señor y de anticipar lo que será el futuro eterno en el cielo que nos espera. Luego hay una motivación que vinculándonos a Cristo sacerdote, esposo de la Iglesia, esposo célibe de la Iglesia, ciertamente, aunque se ha dado antes, incluso en la Iglesia de Oriente se sigue dando, el ejercicio ministerial del sacerdocio célibe por el reino de los cielos, que más nos permite amar a la Iglesia como Cristo la ama, es que asumamos sobre nosotros esa opción que Jesús escoge para sí y que nos propone a los que nos llama como sacerdotes. Hay un matiz importante, ahora le paso a don Demetrio su turno, pero no quisiera dejar en el olvido un matiz que hace aquí el directorio, nos recuerda que cuando a veces se dice, bueno, pero es que lo de la ley del celibato está únicamente en el rito latino y en los ritos orientales no está esta ley del celibato, y entonces sí, bueno, pues si en otros ritos católicos, sin embargo,
sería igual demasiada ligereza decir eso sin más matizaciones, porque aquí se nos recuerda que en la disciplina de las iglesias católicas orientales, que sí que admiten al sacerdocio a los hombres casados, sin embargo no están contrapuestas a nosotros, porque de hecho estas iglesias exigen el celibato a los obispos, que los obispos, bueno, de alguna manera tienen el sacerdocio en primer grado, ¿no? Y al obispo le piden que sea célibe. En plenitud. Y además tampoco admiten el matrimonio de los sacerdotes. Una vez que uno es sacerdote, ya no puede casarse. Y tampoco permiten sucesivas nupcias a los ministros que enviudaron. O sea que si, por ejemplo, un casado se ha ordenado sacerdote y queda viudo, no puede volver de nuevo a casarse en segundas nupcias como otro casado normal, porque ya ha tenido un desposorio con Cristo en el sacerdocio que es plenificante y por lo tanto no cabe complementarlo con otro desposorio con una mujer, ¿no? O sea, es decir, que incluso, aunque existan otras tradiciones distintas a la nuestra, esas tradiciones, con estas matizaciones que tienen, ya apuntan a la máxima conveniencia del celibato. ¿Alguna cosa más, don Demetrio, quiere señalar? No. Seguimos en este mismo tema, pero sí. Decir esto, que no es un capricho de la Iglesia, que no es un desprecio de la sexualidad humana, que tiene su cauce normal, puesto por Dios en el matrimonio, santificado por el propio Jesucristo, que no es una cosa imposible. Yo puedo decir, y así lo transmitimos en la formación a los seminaristas que aspiran al sacerdocio, que el celibato es una decisión, mejor dicho, es un don de Dios que uno acoge en la libertad y que podría rechazarlo, claro. Por tanto, que nadie va al sacerdocio obligado por esta condición, ¿no? Sino que el celibato, si hay algo en la vida que pueda vivirse con libertad, es justamente el celibato. Y si no, es imposible de poder vivir. Yo voy a hacer un poco ahora de abogado del diablo, y a mis hermanos obispos, a don Demetrio y a don Jesús, les lanzo una pregunta, pues para ver ellos cómo la responden. Yo sé que alguien puede decir, bueno, pero ¿y si Dios quiere darle la vocación al sacerdocio a alguien que no tiene la vocación al celibato, no estamos impidiendo una vocación de Dios? Lanzo esa pregunta, a ver cómo respondemos eso. Pues yo respondo en primer lugar diciendo que la vocación y la llamada de Dios se concreta en la Iglesia. Y por tanto es la Iglesia la que llama, en el ritual es así, acérquense los que van a ser ordenados y se dice el nombre y apellidos. Es decir, mientras no te llame el obispo para la ordenación propiamente, aunque todo el camino anterior sea válido, pero es el que sanciona en nombre de Dios y de la Iglesia la autenticidad de tu vocación. Y la Iglesia solo llama para el sacerdocio ministerial en Occidente a los que han recibido el don del celibato. O sea que también cabría decir que esa expresión, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, también eso se puede aplicar en cuanto a la vocación se refiere. Es decir, Dios ha querido poner en manos de la Iglesia también la llamada vocacional, de manera que no cabe una interpretación subjetiva de que yo soy llamado por Dios, pero no soy llamado por la Iglesia. Claro, porque sería prescindir de toda una tradición que tiene 2000 años de andadura. Es inútil que busquemos en los santos evangelios el directorio que estamos comentando, pero incluso el catecismo de la Iglesia Católica y la ordenación del misal romano. Y eso es fruto de la reflexión, de la oración, del discernimiento y de la iluminación que el Espíritu Santo a su Iglesia en el caminar de los siglos va ofreciendo. Pues en aquel momento no se veía así y por eso pues no quedó tipificada ni en la predicación de Jesús ni en las cartas de los apóstoles. Pero sin embargo el magisterio vivo de la Iglesia, según va teniendo más luz y quiere concretar y tipificar en esta evolución, sana evolución de todo el pensamiento de la oración, de la espiritualidad cristiana, pues en el tiempo van apareciendo concreciones que han tardado siglos en aparecer. Pensemos que los dogmas de la Virgen no se solucionan ni se proclaman en el siglo I. Y entonces dice, bueno, ¿qué ocurre? ¿Que es que María solamente es inmaculada en el siglo XIX o solamente subió a los cielos, fue asumida a los cielos en el siglo XX? No, esto es desde el principio, vamos, es que fue así. Ahora, la conciencia de la Iglesia no ha tenido luz para ante estos dogmas, por ejemplo, marianos, definirlos como tales hasta el siglo XIX en el caso de la Inmaculada o el siglo XX en el caso de la Asunción.
Y entonces decimos igual de toda la disciplina de la Iglesia, sea cual sea el aspecto que queríamos comentar. Yo quería decir que es que el carisma de la virginidad o del celibato es algo que choca frontalmente con la mentalidad de todos los tiempos, no solo de la nuestra. Porque cuando el cristianismo va abriéndose camino en los primeros siglos, resulta muy chocante que las mujeres permanezcan vírgenes en esa novedad y frescura evangélica, o que los propios ministros sean elegidos de aquellos que han recibido el don del celibato, o porque vivían en el monacato, o porque viven en el eremitorio, en la soledad, vivían esta relación con Jesucristo. Ya entonces es algo como chocante y repelente para la cultura, diríamos. Y hoy es especialmente incomprendido este carisma, porque el ambiente en el que vivimos es un ambiente sumamente erotizado. O sea, la concepción que hay de la sexualidad como fuente de placer, de disfrute, de consumo, etcétera, claro, choca totalmente. Entonces, en los medios a veces de comunicación, o en la publicidad, o en la opinión, pues se habla continuamente de este tema como algo que hay que batir, que hay que echar abajo, que hay que destruir. Bueno, pues yo creo que no entramos en esa polémica, pero lo que sí que hemos de hacer es vivir y ayudar a vivir este carisma como un don del Señor, ¿no? O sea que yo creo que el que hoy se ataque tanto al celibato de los sacerdotes, y se ataca a veces, pues como antes tú has mencionado, a veces pues hay una debilidad por parte de un sacerdote y eso se airea, se publicita, se multiplica, se globaliza, diríamos, ¿no? Para que todo el mundo sepa que, hasta el punto de que, bueno, en algunos casos hay veces jóvenes que yo he comentado con ellos, pues que piensan que les han metido en la cabeza con tantos influjos, pues que el sacerdote o es un tipo anormal por este tema del celibato, o es un pederasta, o es un yo que sé qué. Bueno, mira, los sacerdotes que yo conozco viven con serenidad y con paz. Su celibato lo viven con gozo y con alegría y con entrega, y se puede vivir y se puede ser feliz viviendo el celibato y no supone especialísimas dificultades o esfuerzos por parte del sujeto. O sea que es la cultura en la que estamos viviendo también la que no es capaz de abrir espacio a este carisma, a esta manera de vivir. Pero las personas concretas sí que son capaces de vivirlo. Muchas mujeres viven así, consagradas al Señor. Muchos hombres viven así, consagrados al Señor. Y los sacerdotes viven así, consagrados al Señor. O sea que... Jesús. Sí, el Papa Juan Pablo II en la exhortación Vita Consecrata, dedicada a los religiosos y todas las formas de consagración en los diferentes carismas, él habla de los 3 consejos evangélicos, la virginidad, la pobreza y la obediencia, como una aportación ejemplarizante que los consagrados tienen que hacer. Es decir, ante un mundo que sufre estas 3 dictaduras, la del placer, la del poder y la del tener, una triple dictadura, se está escenificando algo que te dice, es posible vivir de otra manera, y no siendo víctimas de esta dictadura de un placer que como objetivo último y único para tantas personas, con esta sociedad tan erotizada a flor de piel, y que deja tantas víctimas en el camino, ¿no? Entonces, bueno, viviendo el celibato, no solamente nos unimos a Cristo célibe, no solamente anticipamos el futuro en el cielo, sino que estamos ejerciendo también ad intra en nuestra sociedad que sufre sus dictaduras un servicio oxigenante para decir es posible vivir sin esta atadura que nos deshumaniza, que nos enfrenta y nos parte, ¿no? Nos enfrenta por fuera y nos parte por dentro. Tiene también esta función el celibato cristiano de humanización del mundo y de nuestra generación. Bueno, y quiero decir una cosa, y es que me parece que don Demetrio ha hablado de que esto es contracultural, en todos los tiempos lo ha sido. A veces poco hemos pensado cómo también para Jesucristo o para San Juan Bautista sería contracultural ser célibes, porque también en la sociedad judía, aunque no era erotizada como la nuestra, ni mucho menos, también existía una concepción en la que la bendición de Dios se medía casi por los hijos, y una persona que no tenía hijos parecía que era una maldita de Dios, etcétera, ¿no? Con lo cual también Jesucristo en su tiempo tuvo él, sin duda alguna, tuvo que afrontar esa especie de
marca contracultural, de a quien le cuesta entender que el hecho de que Dios dé pues una llamada general a creced y multiplicaos, eso no quita que haga algunas llamadas específicas al celibato a algunas personas en concreto, por el designio que tiene hacia ellas. Y además también creo que debemos de añadir, para concluir este apartado, que además de los motivos más teológicos, también hay unos motivos de orden práctico. El celibato tiene también motivos de orden práctico, de tener una libertad plena para servir a Cristo. Yo suelo decir que... Una disponibilidad. Una disponibilidad, sí, una disponibilidad plena. Y para servir a los hombres en las cosas de Dios, claro. Sí, evidentemente. Entonces, además, yo creo que si no fuese por el celibato, existiría mucho mayor riesgo en muchas culturas. Estoy pensando, por ejemplo, pues en África y en otros lugares donde se dice que es difícil vivir el celibato por las culturas que existen. Yo creo que habría mucho mayor riesgo de que el sacerdocio que hubiese muchas personas que pretendiesen, ¿no?, acceder al sacerdocio, bueno, pues como una promoción personal, una promoción social. Pero que el celibato también puede estar ayudando mucho para que sea un acceso vocacionado el que los candidatos puedan tener. Pero incluso con un motivo, dices tú, vocacionado, de pastoral vocacional, que dices, si quitaseis el celibato, no tendríais tanta precariedad vocacional. Bueno, tenemos que decir que en otras iglesias cristianas no católicas, donde no viven el celibato y no se les exige a los ministros y pastores el celibato, tienen más problema vocacional de lo que podamos sufrir en este momento. Los que nos hemos movido por Centro Europa, en Alemania y por ahí, pues lo vemos como una constatación, que si en algún momento tenemos dificultades, el motivo no es el celibato, y este radicalismo del afecto y del corazón, como Cristo celibe. Bueno, pues yo creo que hemos terminado este primer apartado que en el día de hoy queríamos comentar. Tenemos un breve descanso antes de continuar. Este lugar a encontrarme contigo para hacerme tuyo y ser uno mismo, dispuesto a todo dar. Es el altar, tu corazón abierto, a quien hago hoy mío y por quien hoy muero. Haz tuyo mi vivir. Tómame tal como soy. Yo seré tu siervo y tú serás mi Dios. Fiel a ti siempre seré. Otro Cristo quiero ser. No fallará mi amor por ti. Séllame, con tus manos úngeme, con tu gracia revísteme, yo tu siervo y tú mi Dios. No fallará mi amor por ti. Séllame, con tus manos úngeme, con tu gracia revísteme, yo tu siervo y tú mi Dios. Séllame.
Continuamos en esta edición de este comentario al directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros. Hemos anunciado que vamos a pasar del tema del celibato al tema de la obediencia, pero en este pequeño descanso don Jesús me decía que él se quedaba con ganas de comentar un tema que está hoy en día en muchos medios de comunicación, que es motivo de muchas conversaciones entre nosotros, que es el supuesto escándalo de muchos sacerdotes que no guardan su celibato, o el tema de abusos, de la pederastia, y como que el celibato fuese la causa de tales males. Adelante. Sí, ante el impacto que tiene un celibato bien vivido, claro, los de la dictadura del placer no se resignan a que se esté dando este paradigma, este ejemplo para decir es posible vivir una vida de otra manera al servicio de Dios y de las personas que Dios nos confía, ¿no? Entonces, todo lo que sea erosionar, arañar y señalar las inconveniencias que tendría el celibato, pues en todas las fuerzas se suman para atacar precisamente a la Iglesia, para manchar el nombre cristiano y luego para ridiculizar el ministerio sacerdotal de dos maneras. Por una parte, cuando no son demostrables presuntos abusos, estamos ante terribles calumnias que después cuesta Dios y ayuda, mucho Dios y mucha ayuda, para poder lavar la fama de un sacerdote que sencillamente ha sido calumniado. Y sabemos que hay verdaderas mafias en donde se organizan con pingües beneficios en abogados y en medios de comunicación para este acoso y derribo de la Iglesia en general y de los sacerdotes celibes en particular. Por una parte, las calumnias, pero por otra parte, cuando incluso esto es verdad, tenemos que evidenciar que los sacerdotes somos de carne y hueso y por tanto vulnerables y somos pecadores y por eso nos confesamos, como hemos comentado en otro programa. Pero aun en el caso de que esto sea cierto, no podemos traspolar y proyectar para toda la Iglesia Católica y para todos los sacerdotes el hecho de que una persona haya cometido un error y haya cometido un grave pecado en cualquiera de los ámbitos donde el pecado de la sexualidad, no porque sea la sexualidad pecado, sino contra la recta vivencia y ordenación de la sexualidad. Yo suelo poner un ejemplo que aprendí en mis años en Italia, de una poesía italiana donde se dice, cuando un árbol cae, produce destrozo, y además con gran estruendo, ¿no? Un árbol que cae destroza y además es estruendoso el impacto que tiene. Sin embargo, un bosque entero que crece en silencio te está ofreciendo el oxígeno y la sombra y la fecundidad sin ningún tipo de alarma. Tiene un sacerdote que comete un pecado, claro que destroza, porque el pecado en sí siempre destroza a quien lo vive y en quienes produce el mal ejemplo. Pero cuidado, porque el bosque entero puede estar creciendo en silencio, ofreciéndonos lo mejor de sí. Entonces, que haya un sacerdote que comete un pecado, pues sí, siempre es lamentable y hay que pedir por él y pedir para que Dios nos bendiga y nos acompañe con su gracia y nos sostenga en esta llamada que Él nos ha hecho. Pero no es de recibo el que como se pretende desde determinadas posiciones políticas, culturales, mediáticas, vamos a por los curas, especialmente los que han hecho la promesa del celibato. Y además yo añadiría una cosa, que igual que antes que tú has hecho una matización importante con respecto a la pastoral vocacional, que diciendo, bueno, que no por el celibato tenemos menos vocaciones. La prueba es que en las comunidades evangélicas en las que no hay celibato, tienen menos vocaciones que nosotros. También diría aquí exactamente lo mismo. Tenemos datos contrastados de varias naciones en las que podemos decir que los pastores que están casados no tienen menos problemas de abusos que los sacerdotes célibes católicos. O no pastores, es decir, pastores, vamos. Padres, profesores, colectivos sí. Con eso no quiero decir que sean mal menor, mal mayor, no, en absoluto, pero sí. Sencillamente que eso que está muy mal
sucede con muchísima más frecuencia en otros colectivos. Lo que ocurre es que aquí hay un factor que es muy determinante en la percepción que tenemos de un mal que es horrendo. El mal es horrendo, es injustificable que haya algún sacerdote en el mundo que realice ese mal, ¿no? Pero claro, si hay un 1% o 2% o 3% que por el efecto de los medios de comunicación resulta que van a terminar determinando el concepto que yo tengo del sacerdocio y del celibato, es profundamente injusto, ¿no? O sea, hay un efecto mediático hoy en día de globalización en el mundo por el cual nosotros nos vamos a desayunar con lo que haya ocurrido ayer en Brasil con un sacerdote. Y eso es profundamente injusto, ¿eh? Los medios de comunicación, que tienen una gran capacidad de llevar la noticia y la verdad, también tienen una gran capacidad de distorsionar por hacer de algo que no voy a decir que es anecdótico, que es grave, pero que está muy reducido y circunscrito por presentarlo como si fuese una verdad global, ¿eh? Bien, era de justicia decir esto y nos hemos entretenido un poco en ello. Damos un paso, porque en este segundo momento queríamos entrar en el tema de la obediencia. Digamos que la obediencia, al igual que el celibato, conforma la vida sacerdotal, y para hablar de los fundamentos de la obediencia y del ser de la obediencia jerárquica, le pedimos a don Demetrio que nos lo introduzca. La obediencia es una actitud, o yo diría la actitud fundamental de Jesucristo en su relación con el Padre. Es lo que le califica como hijo, y el hecho de la encarnación es lo que le hace estar sometido al Padre como el único hijo. La obediencia del sacerdote, que es prolongación de la de Cristo, es la actitud con la que el sacerdote, al parecerse a Jesucristo, se sitúa en la relación con la voluntad de Dios. La obediencia se define como la actitud habitual y gozosa por la cual descubrimos y reconocemos la voluntad de Dios en aquel que nos la sirve, que ha sido puesto por Dios en autoridad, sea el Papa, el Obispo, sean también otros niveles, pues a los que debemos y prestar obediencia, ¿no? Yo diría que el sacerdote no puede vivir sin esta actitud que le asemeja y le identifica con Jesucristo. No puede vivir su inserción en la Iglesia si no vive la comunión en la obediencia jerárquica y en la relación fraternal y solidaria con sus hermanos. Y no puede vivir su sacerdocio si no está en esa actitud de servicio a los fieles. Son como los tres cauces por los que se le manifiesta la voluntad de Dios. Sus superiores, diríamos, sus hermanos sacerdotes y los fieles a los que tiene que servir. De una manera o de otra, ellos le están recordando cuál es la voluntad de Dios. El directorio que estamos comentando dice en el punto 62 que cuando disentimos en este campo de la obediencia, pues podemos producir un escándalo y una desorientación en los propios fieles, por motivo de que creamos un antitestimonio muy grande. Y hay que decir también que los medios de comunicación también se suelen encargar de amplificar ese tipo de disensos, ¿no? Yo diría que la obediencia es un camino hacia la libertad, porque lo ha sido en Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, ha obedecido con todo su corazón y con todo su ser el plan y la voluntad del Padre, y la redención consiste precisamente en esa obediencia de Jesucristo. Por eso, cuando en nuestro tiempo se presenta el disenso, el desacuerdo, la rebeldía, como un camino de libertad, como un camino de adultez, como un camino pues está contradiciendo en su raíz más profunda el ser cristiano. Esto vale para todos los fieles cristianos y para todos los que quieren parecerse a Jesucristo. Pero cuando esto se da en el sacerdote ordenado, que pues hay veces, ¿no?, que por ser más y considerarse más adulto y más independiente, pues se opone a la obediencia que debe al Papa y a su magisterio, a los pastores y su magisterio, etcétera. Pues estamos dejándonos llevar del espíritu del mundo, que propone como camino de libertad el camino de la rebeldía, mientras que Jesús propone como camino de libertad el camino de la obediencia.
Y la prueba que es el espíritu del mundo, yo reitero un poco el argumento que he dado antes, es que si cualquiera de nosotros, los tres aquí presentes, emprendiésemos un camino de disenso con el Santo Padre y fuésemos un obispo rebelde y contestatario, se nos abrirían pues todos los micrófonos, se nos pondría inmediatamente, esta noche podríamos tener un programa en horario punta, en la 4, en la Sexta, en la cadena SER. De repente todos los medios de máxima audiencia nos pondrían la alfombra y tendríamos la puerta abierta de par en par, ¿no? El disenso y la desobediencia tiene el micrófono cerca, mientras que la obediencia permanece oculta. Y además da mucho dinero. Da mucho dinero. Sí, sí. En este disenso que comenta este número 62 sobre la obediencia jerárquica, yo veo que hay, por una parte, quienes no se adhieren al magisterio del Santo Padre y de los obispos. Producen primero no solamente un daño global, sino también una enorme confusión como parte de este daño. Se confunde al pueblo de Dios, al pueblo más sencillo, al pueblo que espera que le transmitamos no nuestro parecer o nuestras genialidades, sino que le transmitamos la fe de la Iglesia. Le estamos hurtando, estamos siendo ladrones de esa fe transmitida en el curso de los siglos, una fe vivida, una fe celebrada, una fe testimoniada, una fe defendida. Es lo que espera el pueblo fiel de sus pastores. Y por tanto, si un sacerdote o un obispo, que ahora apuntabais, marca una distancia y disiente del Santo Padre o de los demás obispos en comunión con el sucesor de Pedro, pues en primer lugar introduce un relativismo, que es una ideología al uso en estos momentos, ¿no? No nos perdonan que tengamos una verdad, porque todo es relativo, se dice. Y yo siempre pregunto, ¿incluso esto que acabas de afirmar también es relativo o lo tenemos que asumir como absoluto? Bueno, todo es relativo. Pero también yo he comprobado que cuando un sacerdote, o un obispo eventualmente, ¿no?, disiente de la Iglesia, lejos de ser una persona pues abierta, entre comillas, se convierte en el intolerante dictador de la más baja ralea, donde te quitan la normativa de la Iglesia para imponerte la suya, en materia litúrgica, en materia de fe o en materia moral. De manera que esta gente abierta, maja, que decimos, ¿qué cura más majo? ¿Qué abierto es este cura? O este obispo, ¿no? Que no me dice lo que me dice la Iglesia, sino que me dice otra cosa con la que yo enseguida entro, porque un poco está más al rebufo de mis intereses o de mis debilidades, ¿no? Entonces yo veo y noto que estas personas así se convierten en verdaderos intolerantes y dictadores. Yo tengo un amigo que habla de la dictadura de los tolerantes y creo que lo hemos visto muchas veces reflejado. Bueno, el caso es que esa autoridad que tiene la Iglesia, que tiene el Papa, que tenemos los obispos, también estamos llamados a ejercitarla con caridad. Y al mismo tiempo también hay que decir que la obediencia no es una obediencia ciega, sino que, por supuesto que la obediencia puede perfectamente requerir el encuentro con el obispo, del sacerdote, que también en ese tú a tú con el obispo le pide explicaciones, le pide también que le dé razón de la fe, razón explicada, catequéticamente expresada. O sea, la obediencia no es una obediencia ciega, don Demetrio. Sí, también es ciega. Hay que explicarlo eso. Porque la palabra obediencia ciega viene de una carta de San Ignacio al provincial de los jesuitas en Portugal. Y esa carta es preciosa. Porque obediencia ciega significa que no solo ejecuto lo que el superior me manda. Eso sería, pues, una ejecución que propiamente no es virtud. Sino que además de ejecutar lo que el superior me manda, me adhiero con todo mi corazón, porque descubro ahí la voluntad de Dios. Y al adherirme con todo mi corazón a lo que Dios manda a través del superior, muchas veces mi propio juicio tiene que quedar a un lado, porque yo veo que podría hacerse de otra manera, entiendo que podría irse por otro camino. Obediencia ciega significa que mis propios motivos para actuar quedan a un lado y funcionan los motivos sobrenaturales que el superior me ofrece y me propone. Ciega en el sentido de que mi juicio no es el que influye en mi actuación,
sino lo que influye en mi actuación es la visión de fe, y en ese sentido es más clara que la luz del día. Bien, lo que estabas diciendo me parece muy importante tenerlo en cuenta, y creo que eso es lo que se entiende vulgarmente por obediencia ciega. Es decir, cuando obedecemos no obedecemos irracionalmente, no obedecemos insensatamente, sino que obedecemos buscando la voluntad de Dios, también con el superior. Sí, procurando entender. Y por eso nosotros podemos explicarle al superior, y cualquiera puede explicar al superior, informar, sugerir, proponer, etcétera, ¿no? Evidentemente, porque la voluntad de Dios viene servida no solo por el superior, también viene por el súbdito, diríamos, y viene en la comunión eclesial. Y hemos de buscar entre todos. También el superior debe buscar la voluntad de Dios y escuchar a unos y a otros, ¿no? Y por eso la Iglesia tiene instituciones en las que hay que escuchar, oído, dice canónicamente el código, pues el consejo tal o el organismo tal. ¿Por qué? Pues porque la voluntad de Dios la debe escuchar también en los demás miembros de la Iglesia. Pero la razón profunda de la obediencia es razón sobrenatural que deja muchas veces en la penumbra nuestro propio juicio, y en ese sentido es obediencia ciega. Bueno, la verdad es que ha sido interesante este matiz que nos hemos hecho entre nosotros, ¿eh? O sea, la obediencia no es ciega si entendemos por tal el hecho de que uno debe de procurar entender, pero sí es ciega en el sentido de que el corazón, la adhesión, va más allá de lo que la mente pueda llegar a entender. Es decir, hay una adhesión cordial que incluso supera la capacidad de entendimiento propia. Facilita en este sentido lo que dice el número 63, precisamente de que el ejercicio de esta autoridad sea hecha con caridad. Es decir, tú puedes reclamar a un sacerdote como obispo o un sacerdote ante su comunidad, reclamar a cosas que son justas y necesarias, pero quizás no de una manera adecuada. Y eso pues no está desmintiendo sino sencillamente estás proponiendo algo que si no das con la actitud más adecuada, suscitas pues la hilaridad, el enfado, el encono, y entonces no es tanto la verdad la que es rechazada, sino son las formas con las que esa verdad. Entonces es muy importante que haya caridad a la hora de proponer algo en donde tú no estás machacando, por decirlo coloquialmente, ni acorralando, sino haciéndole más libre, como antes se apuntaba aquí, más libre y más adulto, más maduro. Yo creo que en el caso de los sacerdotes es frecuente que por una parte tienen que obedecer, pero por otra parte ellos tienen que servir la autoridad de Cristo y de la Iglesia para los demás. También nos pasa a los obispos. Por una parte también tenemos que obedecer al Papa, diríamos, y por otra parte tenemos que ejercer esta autoridad con caridad al servicio de los que se nos han confiado. Yo recuerdo a este propósito una frase muy bonita de Pastores de Abobovis cuando habla de la obediencia, cuando habla de este tema, que dice que solo el que obedece según el Evangelio es capaz de pedir la obediencia de los demás a ese mismo Evangelio. Es decir, todos en la Iglesia, de una manera o de otra, tenemos que ser obedientes. Yo diría que hasta el mismo Papa, lógicamente, tiene que obedecer a toda la tradición de la Iglesia, a la palabra de Dios que está por encima de todos, ¿no? Y tiene que obedecer a la voluntad de Dios, porque la obediencia en último término es la voluntad de Dios. Pero solo el que está en actitud de escucha de esa voluntad de Dios es capaz y puede servir esa voluntad de Dios a los demás. Por tanto, obispos, que estamos hablando ahora, sacerdotes que nos escuchan, y fieles cristianos, a veces padres de familia, profesores, catequistas, etcétera, todos en la Iglesia que tenemos alguna misión, pues lo primero y fundamental en este punto es la actitud de obediencia para parecernos a Jesucristo, porque solo desde ahí, en una actitud de humildad, en una actitud de apertura de verdad a la voluntad de Dios que se nos manifiesta por múltiples cauces, solo desde ahí podemos pedir a los demás la obediencia de Cristo, que es la que salva al mundo, ¿no? Yo, de hecho, don Demetrio, he dicho en plan de broma, pero totalmente en serio, muchas veces en estos últimos años de mi vida, que yo creo que nunca he obedecido tanto como desde que soy obispo. Y lo digo profundamente convencido de tal cosa. Se nota, además. Se nota. Los que te conocíamos de antes, es lógico. Vemos que has evolucionado de una manera impresionante. Bueno, no, es verdad totalmente lo que dices, yo también lo digo, ¿no? Cuando dicen el obispo es el que manda, digo, bueno, el obispo en primer lugar es el que obedece. Obedece a Cristo, obedece a la Iglesia y tiene que serviros a todos lo que quiere la Iglesia. Bueno, y este punto concluye, después de hablar también de la obediencia y de la comunión en torno a unos planes pastorales que
que también pueden tener, por supuesto, que órganos colegiales para que entre todos aportemos a su elaboración, pero también al mismo tiempo pide después una unidad de criterio, ¿no?, que también supone obediencia, el de los planes pastorales. Dedica, para concluir, porque también el tiempo nos apremia, dedica unas palabras a un tema muy concreto, que es el de el traje eclesiástico. No lo obvia, ¿eh? Es decir, aquí este es pues es un directorio que quiere abordarlo todo. ¿Por qué de la importancia del traje eclesiástico que pide la Iglesia? Don Jesús, nos dice una palabra. Bueno, la referencia que hace este punto, número 66, es que estamos en una sociedad que elimina los signos sagrados y las referencias a esa discreta presencia de Dios en nuestro mundo. Y por tanto el mismo hábito o el mismo traje eclesiástico, según sea determinado por la conferencia episcopal y las costumbres locales, dice ahí el punto, es una manera de estar anunciando, simplemente por tu manera de estar, de presentarte, ¿no? Hay un elemento incluso de pobreza, es el punto siguiente cuando hablemos de la pobreza, pero que quizá en la vida consagrada, en la vida religiosa, se ha vivido por otras razones, pero que venimos a confluir en este punto. Tú el traje eclesiástico, o la sotana o el clergyman, te simplifica enormemente el ajuar y te evita que tengas que ir al hilo de la moda, o que quienes quieren congraciarse contigo pues vengas así acumulando marcas y modas que en el fondo pues te complican la vida enormemente. Pero es una manera de vivir pobremente y de escenificar por tu manera incluso de vestir la referencia a alguien más grande que tú, a quien tu vida sea consagrado. Yo creo que la persona que ha sido llamado al sacerdocio debe caer en la cuenta, debe darse cuenta de que los fieles tienen derecho a saber quién es el sacerdote. Creo que es un derecho de los fieles. Y por tanto el sacerdote está en actitud de servicio permanente, sencillamente manifestando externamente que él es sacerdote. Podríamos poner anécdotas interminables, porque tenemos muchísimas, ¿no? Cuando uno va vestido de cura, automáticamente la gente te reclama, te mira o te desprecia, porque es una presencia significativa, ¿no? Y el sacerdote debe distinguirse por su manera de vestir, no como un escalafón de poder, si alguna vez lo fue, hoy día no lo es, sino sencillamente como un servicio a los fieles, un servicio a los fieles que quieren saber quiénes son sus sacerdotes. Por eso en este número se prescribe que el sacerdote debe ser reconocido por su comportamiento, pero también debe ser reconocido por su manera de vestir. Quizás convendría que añadiésemos un matiz entre nosotros, y es el siguiente. Aún muchos oyentes estarán diciendo, bueno, ¿y los obispos por qué no requieren este aspecto con más insistencia, etcétera? También yo creo que los pastores, lógicamente, tenemos un cálculo de prudencia en el que este aspecto concreto lo requerimos más o menos dependiendo también de las circunstancias concretas en las que estén nuestros sacerdotes. Si tenemos unos sacerdotes en los que quizás dentro de un orden jerárquico de cosas pues parece que es necesario recordarles y requerirles otros aspectos que pueden ser más importantes que pues por ejemplo igual el alejamiento de la dirección espiritual, como he dicho antes, o de los ejercicios espirituales, etcétera, solemos insistir más en otros aspectos que claro que en sí mismos pueden tener más valor, más importancia, pero no porque despreciemos sino porque también establecemos un orden jerárquico de prioridades a la hora de dirigirnos a nuestros sacerdotes y recordarles la importancia de ir asumiendo distintos aspectos que este directorio pues nos recuerda. Pero como digo, no porque en ningún momento pensemos que el traje eclesiástico no sea importante, sino que quizás hay veces que insistimos. Yo con todo lo recuerdo 1 o 2 veces al año. Sí. ¿Por qué? Porque hay sacerdotes que cumplen esta norma, que no es una simple norma externa, pues que también tienen derecho a ser apoyados por su obispo. Sí. Y otros muchos que van a hacer van a seguir haciendo lo que quieren. Bueno, yo les quiero
con toda mi alma y con todo mi corazón y confío en ellos, pero no dejo de recordarles pues que esta es una obligación que la Iglesia nos pide a todos y esto es innegociable. Creo que hay una mayor frescura en generaciones más jóvenes y yo siempre que tengo la alegría de poder ordenar a un diácono o a un presbítero en mis diócesis, siempre hago una referencia y les digo que tu vida por fuera no pretenda decir lo que por dentro no tienes en abundancia y que sea una manera de exteriorizar con el traje eclesiástico, según la Iglesia nos indica, un vestido interior que tú estás vestido de Cristo, ¿no? Y las 24 horas en el sentido de que tú no eres el funcionario que se pone la gorra cuando está de servicio, ¿no? Porque cuando vas en un medio público y te ven vestido de cura, pues decía antes muy bien don Demetri, ¿no? ¿Cuántas personas se te acercan y te piden una ayuda o quieren un comentario o te dan las gracias porque vas así testimoniando públicamente? También eres objeto, sin duda alguna, de algún desprecio y eso pues también lo ofrecemos. No, a mí me ha gustado lo de don Demetrio de insistir 1 o 2 veces al año y hoy tocaba, ¿eh? Tocaba porque el directorio también lo afronta. Bueno, pues adelante. Yo creo que como nos quedan pocos minutos para concluir el programa de hoy, no podemos hacerlo sin también hablar del espíritu sacerdotal de pobreza. Claro, no se trata de una promesa, de un voto, a diferencia de la obediencia o a diferencia del celibato, pero sí se trata de un espíritu sacerdotal de pobreza. Aquí tenemos a un obispo con nosotros, don Jesús, que es religioso, que es franciscano, como muchos oyentes sabrán, y si no también yo lo digo para que el resto lo sepan. Y desposado con la hermana pobreza. Con la hermana pobreza, y él nos podía hablar mucho de pobreza, y don Demetrio y un servidor, pues somos obispos, pero sacerdotes diocesanos, ¿no? También obligados a la pobreza. Bajo otro aspecto distinto, pero al fin y al cabo desposados con la misma. Qué pobres, ¿eh? Qué pobres. No salimos de pobres. No salimos de la pobreza, chico. Bueno, yo creo que es diferente la pobreza que los religiosos, franciscanos y otros, emiten incluso con un voto en el momento de su profesión religiosa a esta promesa, este espíritu de pobreza al que son reclamados los sacerdotes diocesanos, ¿no? En definitiva, la pobreza viene a decirnos algo que está muy presente en la historia de la salvación a la que pertenecemos, que es la desproporción. Es decir, no salvamos a la gente, no hacemos bien a las personas porque tenemos todos nuestros medios, artilugios y estrategias, es decir, porque hemos conseguido llevar adelante el anuncio del Evangelio con medios poderosos, sino que siempre hay una desproporción. La palabra que anunciamos, la gracia que nuestras manos mendigas reparten, serán siempre desproporcionadas, porque la gracia que repartimos y ese anuncio de la palabra que salva es mayor que todos nuestros medios, estrategias, planes, y de manera que la pobreza viene a decir que sea una pobreza de disponer mi vida, de desposeimiento, de desajenar mi vida para que Dios disponga de ella y para que mis hermanos también de ella se puedan beneficiar. Quizá es la pobreza del tiempo y la discreción también en los medios, ¿no? No pretendemos ser una multinacional de servicios pastorales, sino, y lo vemos cuando con medios muy pobres en espacios de misión, y los santos nos dan este testimonio, con medios muy pobres se han hecho obras enormemente grandes, porque en el fondo lo que aquí está indicándose es que yo le deje a Dios que con mis pocos panes y peces él sacia a una multitud, y cuando esa multitud queda saciada no es porque yo tenía 5 panes y 2 peces, sino que Dios ha hecho el milagro de con mi pobreza enriquecer a tantos. Brevemente, por favor, don Demetrio, una palabra sobre el tema de la pobreza. Yo quería decir, como hemos venido diciendo en los anteriores actitudes, pues la pobreza en un sacerdote es vivir como vivió él. Jesucristo, que era el Rey del mundo, puesto que es Dios, al entrar en este mundo ha vivido despojado. Ha nacido en Belén, pobrísimo, ha vivido despojado y sin apoyos humanos, sino apoyado en Dios, su Padre.
Y ahí están preciosas páginas en el Evangelio sobre los pájaros del cielo y los lirios del campo, de una belleza impresionante, pero que son un autorretrato de Jesús. Y están las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Y murió mucho más pobre todavía. Murió, pues eso, agotado, es decir, sin gota de sangre en sus venas, ¿no? Yo creo que vivir como vivió él siempre es para nosotros un punto de referencia fundamental en la vida del sacerdote. Concluye este capítulo que estamos comentando del directorio de la espiritualidad sacerdotal hablando de la devoción a María. Y me parece que es el mejor ejemplo de pobreza, de virginidad y de obediencia. En el fondo, esos 3 consejos evangélicos, que son 3 promesas, se concretan en María. Y dice el directorio que la espiritualidad sacerdotal no puede considerarse completa sin tomar en consideración aquel testamento de Cristo crucificado que le confió a su madre al discípulo predilecto. Por lo tanto, hay una encomienda de Cristo, de su madre, a cada sacerdote. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu discípulo. Y ella es la formadora eminente de todo sacerdote. Ella es quien moldea el corazón sacerdotal, no solo en el seminario. Ella, la Virgen, es la que protege a los sacerdotes de peligros, cansancios, desánimos. Ella vela con solicitud maternal para que el presbítero pueda crecer en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres como creció su niño Jesús. Ella, por lo tanto, vela para que el sacerdote crezca hacia la santidad, como también ella estuvo velando en todo momento por su Hijo Jesucristo. Por eso, encomendamos en este año jubilar sacerdotal a todos nuestros sacerdotes. Continuaremos, si Dios quiere, porque todavía nos falta otro capítulo de este directorio. Doy las gracias a don Jesús y a don Demetrio por su intervención en este programa. Mañana, a la misma hora, continuaremos con el auxilio del Señor.